Buenas tardes. El día de hoy, en nuestro noticiero, hablaremos sobre los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de la comunidad LGBT, los cuales son temas fundamentales para construir una sociedad más justa e igualitaria. Los derechos humanos son libertades y garantías que pertenecen a todas las personas, sin importar su género, orientación sexual, edad, religión, nacionalidad o condición social. Durante muchos años, las mujeres han peleado por obtener igualdad de oportunidades y respeto a sus derechos. Sin embargo, todavía existen problemas como la discriminación, el acoso y la violencia de género, por lo que es importante seguir promoviendo el respeto y la igualdad. La comunidad LGBT también ha enfrentado discriminación y exclusión a lo largo de la historia. Todas las personas merecen respeto, igualdad y vivir libres de discriminación. Conocer estos derechos es importante para construir una sociedad más justa e igualitaria. A continuación les presentaremos más información acerca del tema. En México, la violencia en contra de las mujeres sigue siendo una problemática muy grave. Tan solo durante el primer trimestre del 2026 se registraron 148 feminicidios en el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además de que en 6 estados se concentran casi la mitad de los casos, lo que refleja que muchas mujeres continúan viviendo en un contexto de violencia e inseguridad. Uno de los casos que más indignación causó recientemente fue el feminicidio de Carolina Flores Gómez, una joven de 27 años y exreina de belleza de Baja California. Carolina fue asesinada el 15 de abril del 2026 en su departamento ubicado en Polanco, Ciudad de México. La principal sospechosa fue su suegra, Erika María, quien presuntamente le disparó en varias ocasiones después de una discusión. El crimen ocurrió frente al esposo de Carolina y su bebé de apenas 8 meses, y además quedó grabado por una cámara de seguridad dentro del domicilio. Después del asesinato, la agresora huyó del país y las autoridades tardaron horas importantes en actuar, lo que permitió que escapara antes de que se emitiera una orden de búsqueda internacional. Esta situación provocó mucha indignación social, ya que se consideró que hubo omisiones y falta de respuesta rápida por parte de las autoridades. En este caso, se violentaron diversos derechos humanos fundamentales. Primero, el derecho a la vida, que es el más importante, ya que Carolina fue privada de su vida de manera violenta. También se vulneró su derecho a vivir libre de violencia, establecido tanto en la Constitución mexicana como en las leyes de protección hacia las mujeres. Además, se afectó su derecho a la seguridad y protección por parte del Estado, debido a la falta de acción inmediata para detener a la responsable. Este feminicidio también evidencia cómo la violencia de género sigue presente en México y cómo muchas veces las víctimas no reciben protección adecuada, aun cuando existen antecedentes de conflictos y violencia. Por eso, este caso generó protestas y exigencias de justicia por parte de colectivos feministas y de la sociedad, quienes piden que estos delitos no queden impunes y que las autoridades actúen con mayor rapidez y responsabilidad. Buenas tardes. Ahora hablando sobre la comunidad LGBT, hablaremos de cómo una noticia nos cuenta que en lo que llevamos del año 2026, en los primeros meses se ha registrado 24 asesinatos a personas de la comunidad LGBTQ+, y 17 de estas personas se identificaron como personas que son mujeres trans. También nos comentan en esta noticia que la mayoría de estos casos se debe al prejuicio de las personas. Y también, lamentablemente, en México no se lleva un registro oficial de todos los casos de violencia que sucede en la comunidad LGBT, lo cual dificulta saber con exactitud por qué motivos está pasando y qué está pasando con esta comunidad. Derechos que son violentados en este caso es el derecho a la vida, derecho a la seguridad e integridad personal, derecho a vivir libre de violencia y prejuicios y derecho al acceso de justicia, al igual que el derecho a la igualdad y no discriminación por orientación sexual o identidad de género. ¿Y qué impactos sociales pueden suceder en este tipo de casos? Que no se atiendan este tipo de casos hace que se genere un miedo e inseguridad en la comunidad LGBTQ+, especialmente en mujeres trans. Como mencionaba, la falta de registros oficiales invisibiliza la problemática y dificulta que se pueda llevar el caso a algo mayor y que no se pueda resolver correctamente. La impunidad provoca desconfianza hacia las autoridades y hacia el sistema y métodos que tiene el país de justicia.
Este tipo de casos afecta la salud mental de las víctimas, de las familias y de la comunidad. Y este mismo limita la participación libre y segura de la comunidad en esta sociedad, lo cual es muy lamentable y creo que debería cambiar. En otras noticias recordamos una pasada nota del año 2020, ya que creemos que esta sigue siendo relevante hasta el día de hoy. En dicha noticia lo ocurrido fue que las autoridades mexicanas reprimieron a mujeres que protestaban pacíficamente en contra de la violencia de género en el Estado de México. Durante estas detenciones y traslados, las autoridades se dirigieron a las mujeres con lenguaje violento y sexualizado. Las amenazaron con violencia sexual y las sometieron a violencia física y sexual. Muchas de las mujeres no sabían lo que estaba ocurriendo o la razón de la cual por qué se las estaban llevando, y pues por lo que estuvieron en riesgo de sufrir una desaparición forzada. Algunos de los derechos que fueron violados en esta situación fueron la libertad de expresión y la reunión pacífica. Nuestra siguiente y última nota del día es sobre el caso de Roberto Popoca. Él es un psicólogo que fue víctima de un ataque humillante la noche del 10 de septiembre en el Estado de México. Su principal agresor fue un vecino que le golpeó en la cabeza al mismo tiempo que le gritaba palabras ofensivas. Roberto levantó una denuncia en donde se señaló la agravante por homofobia en el delito de discriminación y se le otorgaron medidas de seguridad. Roberto cuenta que en el momento que el agresor lo estaba atacando, había otros grupos de personas que no hicieron nada para detenerlo. Podemos ver que los derechos violentados son el derecho a la vida, a la integridad personal de Roberto, a la no discriminación, al desarrollo libre de personalidad y sobre todo a la libertad y a la seguridad. Roberto ha recibido apoyo de su familia, amigos y de un activista que se acercó a él para brindarle apoyo. Para concluir este noticiero, podemos darnos cuenta de que la igualdad de género y los derechos humanos siguen siendo temas muy importantes en nuestra sociedad. A lo largo de las noticias vimos casos de violencia de género, feminicidios, discriminación y ataques hacia mujeres y personas de la comunidad LGBTQI+. Situaciones que lamentablemente siguen pasando todos los días y que afectan la vida, la seguridad y la libertad de muchas personas. También entendimos que todas las personas merecen ser tratadas con respeto, sin importar su género, orientación sexual, identidad o forma de pensar. Nadie debería vivir con miedo, ser discriminado o sufrir violencia por ser quien es. Muchas veces estas problemáticas se normalizan, se ignoran o no se denuncian, y eso provoca que continúen ocurriendo. Es importante crear conciencia porque estos problemas no solo afectan a una persona, sino a familias enteras y a toda la sociedad. La violencia y la discriminación dejan daños psicológicos, físicos y emocionales muy fuertes. Además, limitan oportunidades, afectan la autoestima y hacen que muchas personas no puedan vivir plenamente y con tranquilidad. Por eso, como jóvenes y como sociedad, debemos aprender a respetar las diferencias, apoyar a quienes sufren injusticias y no quedarnos callados cuando vemos algo incorrecto. Pequeñas acciones como escuchar, informar, denunciar, evitar comentarios ofensivos y tratar a todos con igualdad pueden hacer una gran diferencia. La educación, la empatía y el respeto son herramientas muy importantes para poder cambiar estas situaciones. Con este trabajo, no solo buscamos informar, sino también reflexionar sobre la vida que muchas personas viven diariamente. La igualdad no significa que todos seamos iguales, sino que todos tengamos los mismos derechos, oportunidades y respeto. Construir una sociedad más justa depende de todos nosotros, de nuestras acciones y de cómo tratamos a los demás día con día. Esperamos que este noticiero haya ayudado a comprender mejor estos temas y a generar más conciencia sobre la importancia de defender los derechos humanos, promover la igualdad y rechazar cualquier tipo de violencia o discriminación.